Hay una historia en la Biblia que comienza con lágrimas y termina con una tribu entera de guerreros. Un niño nacido en el momento más doloroso de la vida de su padre. Un hijo que recibió dos nombres diferentes el mismo día. Un hijo menor que se convirtió en la última esperanza de una familia marcada por el conflicto. Hablamos de Benjamín, el hijo menor de Jacob, el niño que casi no tenía nombre, pero que llevaría consigo un destino extraordinario. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué murió tu madre al darte a luz? ¿Por qué tu padre te cambió el nombre justo después de nacer? ¿Y por qué años después te convertirías en una figura central de una de las historias más impactantes del Antiguo Testamento? La historia bíblica de Benjamín no se trata solo de nacimiento y muerte. Trata de cómo Dios transforma la tragedia en propósito, el dolor en legado y a un niño frágil en un símbolo de fortaleza. Y hay algo en esta historia que solo revelaré al final de este video. Algo sobre el papel de la tribu de Benjamín en el plan de Dios para Israel. Prepárense, porque el viaje de Benjamín, hijo de Jacob, apenas comienza. La caravana de Jacob se dirigía hacia Efrata, y fue en el camino que Raquel entró en labor de parto. Pero algo andaba mal. El parto fue difícil, muy difícil. Raquel, el gran amor de Jacob, por quien trabajó durante 14 años, luchaba por su vida al traer al mundo a su segundo hijo. La Biblia registra en Génesis 35 que tuvo gran dificultad en el parto. La partera intentó animarla. No tengas miedo, vas a tener otro hijo. Pero Raquel estaba débil, su cuerpo no aguantaba, y entonces nació, pequeño, frágil, llorando bajo el cielo abierto de Canaán. Pero antes de que pudiera haber alegría, la tragedia tomó su lugar. Raquel, con sus últimas fuerzas, miró a su hijo y susurró un nombre, Benoni, hijo de mi dolor. La Biblia simplemente dice, y cuando el alma partió, pues murió, le puso por nombre Ben-Oni, Génesis 35:18. Y mientras la vida de Raquel se desvanecía, una realidad permanecía. Ese niño llevaría una marca que ninguno de los otros hijos de Jacob tenía. Fue el único que le costó la vida a su madre. Jacob sostenía al bebé, le temblaban las manos, tenía el corazón roto, pero sabía que aquel niño no podía vivir bajo el peso de un nombre que solo hablaba de muerte. ¿Cómo vivirías sabiendo que tu existencia le costó la vida a la persona que más te amó, incluso antes de conocerte? Jacob estaba allí, sosteniendo a un bebé recién nacido en sus brazos. A su alrededor, el peso de la pérdida. A sus pies, el cuerpo de Raquel se preparaba para el entierro. El desierto estaba en silencio esa tarde. Los sirvientes inclinaron la cabeza, respetuosos ante el dolor. Los otros hijos de Jacob observaban desde lejos, intentando asimilar el significado de ese momento. Y el bebé lloró como llora cualquier recién nacido en sus primeros momentos de vida. Benoni, hijo de mi dolor. Ese nombre resonó como una sentencia, como un peso que llevaría para siempre. Cada vez que alguien lo llamara, sería un recordatorio de la tragedia. Él sería para siempre el hijo que trajo la muerte junto con la vida. Pero Jacob conocía el poder de un nombre en las Escrituras. Un nombre no es solo una identificación, es una declaración de identidad y destino. Entonces Jacob declaró con voz firme, no, su nombre no será Benoni, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Génesis 35:18. Ese niño no se definiría por el dolor, se definiría por el honor, por la fuerza, por su posición prominente en la familia. Benjamín sería el hijo que estaría a la diestra de su padre, en lugar de poder, de protección, de herencia en la cultura hebrea. El significado bíblico de ese nombre era profético, era la negativa de Jacob a dejar que la tragedia tuviera la última palabra. Era la fe de un hombre que, incluso en el dolor, seguía creyendo que Dios tenía un plan. Y lo hizo. Pero nadie podría haber imaginado cuánto se pondría a prueba ese nombre en los años venideros.
porque Benjamín crecería en una familia donde los nombres y los destinos tenían un peso real y donde el dolor aún no había terminado su obra. Benjamín creció como el menor de 12 hermanos, pero esta no era una familia común y corriente. A su alrededor había hermanos de 4 madres diferentes, hombres que ya habían aprendido a competir por la atención de su padre. La genealogía de los hijos de Jacob era también un mapa de conflictos y tensiones acumulados. Nunca conoció a su madre, nunca escuchó la voz de Raquel, nunca sintió su abrazo. Solo tenía historias contadas por Jacob, historias de amor, de espera, de fidelidad. Y eso hizo a Benjamín diferente. No era solo el más joven, era la última parte visible de Raquel que aún vivía, y Jacob lo protegió de una manera especial. Pero antes de Benjamín había otro hijo de Raquel, José, el favorito de Jacob, el soñador, el niño de la túnica colorida, y todos sabían lo que le había sucedido, o al menos lo que sus hermanos decían. José estaba muerto, o eso creía Jacob, y ahora Benjamín ocupaba ese lugar. Era el único hijo que le quedaba a Raquel, y Jacob lo protegía como se protege a su último tesoro, porque en cierto modo eso era exactamente lo que era. Los hermanos vieron y comprendieron el dolor de su padre, pero todos sabían, Benjamín no era un hermano más. Representaba todo lo que Jacob había perdido con Raquel y José. Mientras tanto, Benjamín creció sin saber que un día él sería la clave del mayor punto de inflexión en la historia de la familia de Jacob. Pasaron los años, la hambruna llegó a la tierra de Canaán. Jacob era ya un anciano, marcado por el peso de la pérdida. Nunca se recuperó del todo de la supuesta muerte de José, y Benjamín era todo lo que le quedaba de Raquel. Y entonces llegó la noticia. Había comida en Egipto, pero para conseguir más provisiones, alguien tenía que ir allí. Y el gobernador de Egipto exigía algo difícil. Quería ver a Benjamín. Jacob se negó. Mi hijo no irá. José ya murió. Si algo le sucede a Benjamín, harás descender mis canas con dolor a la tumba. Génesis 42:38. Sus palabras revelaban un profundo temor, pero el hambre era implacable, y los hijos de Jacob sabían, o Benjamín se iba o morirían todos. Judá dio un paso al frente. Padre, yo seré responsable de él. Si no te devuelvo a Benjamín, la culpa recaerá sobre mí para siempre. Génesis 43:9. Era la promesa de un hombre ya agobiado por errores del pasado. Y así, Benjamín zarpó hacia Egipto. No lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en el centro de uno de los giros argumentales más emocionantes de la Biblia, porque el gobernador que quería verlo no era un desconocido, era José, el hermano al que apenas conocía. Y cuando José vio a Benjamín, la Biblia registra, José se conmovió profundamente cuando vio a su hermano y buscó un lugar donde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. Génesis 43:30. Benjamín era más que un hermano. Era el vínculo viviente entre el pasado y el presente, entre el dolor y la posible restauración. Y si te está gustando esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal porque aún queda mucho más por venir. El viaje de Benjamín apenas comenzaba, y lo que vendría no solo lo pondría a prueba a él, sino a toda su familia. Cada paso hacia Egipto estaba plagado de incertidumbre. Benjamín caminaba junto a sus hermanos. Estaban tensos, como si cargaran con algo pesado, recuerdos quizás, o miedos que no podían expresar con palabras. Judá caminó en silencio. Le había dado su palabra a Jacob. Si algo le pasa a Benjamín, será mi culpa. Esas palabras resonaban con cada kilómetro recorrido, porque Judá sabía lo que era cargar con la culpa. Años atrás había participado en la venta de José como esclavo. Había visto la desesperación en el rostro de su hermano y había aceptado las monedas de plata. Le había mentido a su padre y había visto a Jacob derrumbarse por dentro. Y ahora
Él estaba llevando al último hijo de Raquel a Egipto, el mismo lugar donde todo había comenzado a desmoronarse. Lo que Judá no sabía era que este viaje no se trataba solo de comida. Se trataba de una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Pero para lograrlo, Benjamín necesitaba llegar a Egipto, y más que eso, necesitaba regresar. Porque el destino de Benjamín estaba conectado a la redención de toda la familia. Y en Egipto, José ya había preparado la prueba que enfrentarían sus hermanos. Elegirían diferente esta vez. Todo parecía ir bien. José los recibió, les ofreció un banquete, los trató con respeto y ahora regresaban a casa con provisiones. Benjamín caminaba con calma. Pronto volvería con su padre. Pero entonces, gritos en la distancia. Se acercaron soldados egipcios, y la voz del mayordomo de José dijo: «¿Por qué has pagado bien con mal? ¿Por qué has robado la copa de plata de mi amo?» Los hermanos estaban atónitos, indignados. ¿Robar? ¿A nosotros? Señor, revise nuestras bolsas. Si encuentra la copa con alguno de nosotros, que muera ese hombre, y los demás seremos sus esclavos. El mayordomo respondió: «Solo el que tenga la copa quedará como esclavo. Los demás podrán irse». Génesis 44:10. Y entonces empezaron a abrir las bolsas, una por una. Rubén, nada. Simeón, nada. Levi, nada. El corazón de Judá empezó a latir con fuerza. Miró a Benjamín, que estaba pálido, y cuando abrieron la bolsa de Benjamín, allí estaba, la copa de plata. La Biblia dice: «Entonces rasgaron sus vestidos». Génesis 44:13. Una señal de profunda desesperación en la cultura hebrea. Benjamín estaba en shock. No había robado nada, pero la evidencia estaba ahí. Regresaron al palacio, y José los estaba esperando. «¿Qué es lo que has hecho? ¿No sabías que un hombre como yo puede descubrirlo todo?» Génesis 44:15. Judá intentó hablar, pero ¿qué podía decir? ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía salvar a Benjamín? Y allí, en ese tenso momento, una única pregunta flotaba en el aire. ¿Abandonarían al hijo de Raquel esta vez? José estaba ante ellos, poderoso, despiadado, pero por dentro luchaba con sus propias emociones. «Todos pueden irse», dijo, «pero el joven con quien se halló la copa permanecerá aquí como mi esclavo». Génesis 44:17. Fue la misma elección que años atrás: salvar el pellejo o arriesgarlo todo por su hermano. Y fue entonces cuando Judá dio un paso adelante. «Mi señor, por favor, permita que su sirviente hable». Su voz era firme, pero llena de emoción. Y Judá empezó a hablar. Habló de Jacob, de cómo su padre ya había perdido a un hijo, de cómo no sobreviviría si también perdía a Benjamín. Habló de la promesa que había hecho, y entonces Judá dijo algo que lo cambió todo. «Ahora pues, permíteme, tu siervo, convertirme en esclavo de mi amo en lugar del muchacho, y que el muchacho regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver con mi padre si el muchacho no está conmigo? No soporto ver la miseria que le sobrevendrá a mi padre». Génesis 44, 33, 34. El silencio llenó la habitación. José ya no pudo contenerse. Ordenó a todos los egipcios que se fueran. Y cuando se quedó solo con sus hermanos, rompió a llorar. «Soy José, soy tu hermano, el que vendiste a Egipto». Génesis 45, 3, 4. La conmoción fue instantánea. Benjamín miró a ese hombre poderoso y reconoció al hermano que nunca había tenido la oportunidad de conocer de verdad. José abrazó a Benjamín, y allí, en ese abrazo, algo se restauró. No solo una familia, sino una historia rota por la envidia y el dolor. Judá había elegido el sacrificio, y esa decisión allanó el camino para que Dios restaurara lo que parecía perdido. Como dice Génesis 50:20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que vemos hoy, salvar muchas vidas». Jacob era viejo,
Su vista se debilitaba, pero su espíritu estaba vivo. Había vivido lo suficiente para ver lo imposible. José estaba vivo. Sus hijos se habían reconciliado, y Benjamín estaba allí, a su lado. Pero Jacob sabía que su tiempo se acercaba, y antes de partir necesitaba hacer lo que hicieron los patriarcas: bendecir a sus hijos y declararles su futuro. Uno por uno, Jacob llamó a sus hijos. Y cuando llegó el turno de Benjamín, dijo: Benjamín es lobo rapaz. A la mañana devora la presa, y a la tarde reparte los despojos. Génesis 49, 27. Esas palabras fueron proféticas. No se referían solo a Benjamín, el niño. Se referían a la tribu de Benjamín, sus descendientes. De un niño nacido entre lágrimas, surgiría un linaje de guerreros intrépidos, una tribu pequeña pero estratégica, feroz cuando era necesario. La bendición de Jacob reveló algo inimaginable. Benjamín no sería recordado por su fragilidad, sería recordado por su fortaleza. Jacob vio lo que Dios vio, y antes de cerrar los ojos por última vez, selló para Benjamín un destino que resonaría por generaciones. Porque cuando Dios elige a alguien para llevar a cabo su propósito, Él no solo restaura, Él transforma. Pasaron los años, Israel se multiplicó en Egipto, y cuando finalmente dejaron esa tierra rumbo a la promesa, las tribus de Israel marcharon juntas, y entre ellos estaba la tribu de Benjamín. No eran muchos, comparados con Judá o Efraín, eran incluso pocos en número, pero lo que les faltaba en cantidad lo compensaban con habilidad. La Biblia registra que los benjamitas eran arqueros excepcionales. Jueces 20:16 habla de 700 hombres escogidos, zurdos, cada uno de los cuales podía lanzar una piedra con la honda a un cabello sin errar. Se hicieron conocidos como guerreros de élite, estrategas, intrépidos en la batalla, y no fue casualidad, fue el cumplimiento de la bendición de Jacob. Benjamín es un lobo que desgarra. De la tribu de Benjamín surgieron jueces, guerreros y reyes. Saúl, el primer rey de Israel, era benjamita. 1 Samuel 9:1-2. Esther, la reina que salvó a su pueblo de la destrucción, era de la tribu de Benjamín. Esther 2:5-7. Y el apóstol Pablo, quien llevó el evangelio a los gentiles, también era benjamita. Y él mismo declaró con orgullo: soy israelita de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1. La herencia de la tribu de Benjamín no fue meramente militar, fue espiritual. Fue una prueba viviente de que Dios usa a quienes nacen en circunstancias difíciles para lograr cosas extraordinarias. El niño que casi fue llamado el hijo de mi dolor se convirtió en el padre de una generación de ganadores. Y esto nos lleva a la revelación que prometí al principio de este video. Piénsalo. ¿Por qué Dios permitió que Benjamín naciera de esa manera? ¿Por qué tuvo que venir al mundo en el momento más doloroso? ¿Por qué su madre tuvo que morir al dar a luz? ¿Por qué él, entre todos los hijos de Jacob, llevó esta marca desde el primer día de su vida? Porque Benjamín representa algo que está en el corazón del plan de Dios, la transformación de lo improbable. Nació en la tragedia, pero fue llamado a la victoria. Fue llamado hijo del dolor, pero rebautizado como hijo de la fuerza. Creció como el más débil, pero engendró guerreros intrépidos. Y eso no fue casualidad, fue designio divino. De Benjamín surgieron líderes que cambiaron la historia de Israel. Saúl, quien inauguró la monarquía. Esther, quien salvó a todo un pueblo. Pablo, quien llevó el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Todos tenían algo en común. Nacieron en un linaje que conocía el dolor, pero se negaba a ser definido por él. Y aquí está la revelación. Cuando las tribus de Israel se asentaron en la tierra prometida, la tribu de Benjamín recibió un territorio estratégico. Estaban situadas entre Judá al sur y las demás tribus al norte. Eran pequeñas, pero estaban posicionadas como un puente, una conexión. Así como el niño Benjamín fue el vínculo entre Jacob y José,
Su tribu se convirtió en el vínculo geográfico y espiritual entre las diferentes partes de Israel. El plan de Benjamín y el de Dios siempre han estado entrelazados, y la lección es clara. Dios no desperdicia ningún dolor, lo transforma en propósito. Su comienzo pudo haber estado marcado por las lágrimas, pero Dios puede reescribirlo con fuerza y significado. La historia bíblica de Benjamín no trata solo de un niño que nació en el desierto. Se trata de cómo Dios toma lo que parece irreparable y construye algo duradero. Cómo transforma el dolor en un legado. Cómo usa lo improbable para cumplir sus propósitos. Raquel murió al traer al mundo a Benjamín, pero gracias a él, su nombre jamás fue olvidado. Jacob sufrió una pérdida inimaginable, pero fue Benjamín quien contribuyó a la restauración de la familia. José fue traicionado y vendido, pero fue Benjamín quien se convirtió en el puente hacia la reconciliación. ¿Y qué hay de la tribu que vino después? Demostró que la debilidad inicial no determina la fuerza final. Las lecciones espirituales de la historia de Benjamín son profundas. Nos recuerdan que Dios no está limitado por las circunstancias de nuestro nacimiento. No está atado por el dolor de nuestro pasado. Al contrario, Él toma exactamente lo que podría afectarnos negativamente y lo usa como plataforma para nuestro propósito. Isaías 61:3 dice que Dios da belleza en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu desesperado. Benjamín nació entre cenizas, pero vivió en la belleza. Nació entre lágrimas, pero trajo alegría. Nació bajo el peso de la angustia, pero se convirtió en un símbolo de alabanza y fortaleza. Y si su historia nos enseña algo, es esto. Cuando Dios reescribe una historia, no solo la arregla, sino que la transforma por completo. Quizás naciste en medio del dolor. Quizás tus inicios estuvieron marcados por la pérdida o las dificultades. Quizás alguien intentó definirte por tus heridas, pero Dios te dice hoy, ese no es tu nombre definitivo, ese no es tu destino. Quizás te hayan llamado Benoni, pero Dios te llama Benjamín, hijo de fuerza, hijo de honor, hijo del propósito divino. Y así como Benjamín creó una tribu poderosa, tú también puedes crear algo significativo a partir de aquello que intentó marcarte. El viaje de Benjamín, el hijo menor de Jacob, nos muestra algo fundamental. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima derramada al principio puede convertirse en la base de algo glorioso al final. Cada herida puede transformarse en fortaleza. Cada pérdida puede allanar el camino hacia un propósito mayor. Benjamín, hijo de Jacob, no eligió nacer así, pero vivió con el nombre que le dio su padre y no con el peso de la tragedia que lo trajo al mundo. Y hoy la pregunta sigue siendo, ¿qué nombre llevas? ¿El nombre que las circunstancias intentaron darte o el nombre que Dios ya te ha declarado? Así como Jacob le cambió el nombre a Benjamín, Dios te está cambiando el nombre hoy. Él está declarando sobre ti fuerza donde había debilidad, propósito donde había dolor, victoria donde había derrota. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a hacer 3 cosas. Primero, deja un comentario a continuación contándonos lo que Dios te habló a través de la historia de Benjamín. Segundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada día hay una nueva historia bíblica llena de revelación esperándote. Tercero, comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios puede reescribir cualquier historia, sin importar cómo comenzó. Benjamín nació entre lágrimas, pero vivió con un propósito, y tú también puedes. Recuerda, el último hijo de Jacob engendró reyes, reinas y apóstoles, y dentro de ti hay un legado esperando nacer,
un destino que solo Dios pudo haber planeado. Que la historia bíblica de Benjamín te inspire a creer que, sin importar tu comienzo, Dios puede guiarte a un final extraordinario. Hasta el próximo video, y que Dios siga reescribiendo tu historia.